Buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 9 de octubre del año 2022. Bueno, vamos a empezar con noticias que tienen que ver con inseguridad pública. Tenemos que un policía atacó con una azada de hierro a varios presos en el Concar, habiendo fracturado a alguno de ellos. Se ordenó una investigación de urgencia. 5 policías también fueron imputados por apropiarse en forma ilegal de 40 celulares que habían sido incautados en distintos procedimientos y después venderlos. 3 por peculado, 2 por receptación y hay uno más que ya había sido previamente condenado por esta serie de situaciones totalmente de corrupción. Tenemos por otro lado que hubo una movilización de vecinos de Montevideo, sobre todo del municipio de Montevideo, que tienen que ver con las muertes que han ocurrido en esa zona. Estos vecinos están indicando que no es que ahora haya menos denuncias porque hay mayor seguridad o mayor vigilancia, no, hay menos denuncias porque hay más miedo, cosa que es realmente preocupante y no está para nada bueno. El paciente esquizofrénico aceptó un acuerdo. ¿Vieron el tema este de los acuerdos reducidos? Bueno, te capturan y vos decís, no, yo acepto que cometí tal delito. En este caso era una rapiña, pero no era una persona que pudiera hacerse cargo de los delitos cometidos en caso de que los haya cometido. Era un paciente psiquiátrico, esquizofrénico en este caso. Por suerte, eso fue revertido por la Corte. No quedó ese acuerdo como legítimo. Y lo preocupante es que ninguno de los operadores policiales o judiciales notó la condición de esta persona. Y es lógico que no la notara, no son profesionales de la salud mental. Pero lo que nos tiene que hacer pensar es que los acuerdos anticipados no son una buena cosa. Ese inventito de las películas americanas, esa influencia no bienvenida del sistema judicial norteamericano no favorece para nada la práctica de la justicia. Ahora voy a hablar de un tema que después lo voy a volver a tratar en la parte de política. Esta es una derivación un poco externa, por eso la puse en inseguridad pública. Hay 10 personas, por lo menos, de la seguridad, de la custodia personal del presidente de la calle Pou, que debido a los temas del caso Astesiano, que hablaremos luego, fueron apartados de sus cargos por tener antecedentes y se sigue investigando más situaciones similares. Muy bien, eso tiene que ver con inseguridad pública. Vamos ahora a temas de derechos humanos. No es tanto que haya ocurrido algo en sí, sino que se publicó en El Observador una entrevista muy larga que realizó el periodista Haberkorn a el antiguo represor Ferro. En esta entrevista, que recomiendo su lectura, este hombre dice muchas cosas. Algunas son cosas que revelan la ideología reaccionaria de los represores y otras que, bueno, uno tiene que leer un poco entre líneas. Lo importante es que, primero, reafirmó que se realizó espionaje, aunque él dice que no es espionaje, a personalidades dentro del sistema democrático que no eran sospechables de realizar actividades subversivas ni nada por el estilo. Segundo, reconoció la realización de torturas y de otras que él llama apremios, como que no fueran torturas también. Reconoció que hubo gente que murió en la tortura también. También dijo que no hay confianza en el sistema judicial por parte de los militares y que por eso no han declarado. Y muy interesante es cuando él le da con dureza a la persona de el ya fallecido torturador Gabazo. Y esto tiene que ver con las internas de los sectores militares, pero sobre todo tiene que ver con una suposición que yo al menos tengo, de que poco a poco van a tratar de irle cargando
todas las tintas a personas que ya murieron como forma de ir limpiando la imagen de los que aún no han sido condenados o no han sido encarcelados o no están muertos. Muy bien, terminamos con esta parte. Vamos ahora a noticias del ámbito de lo político. Tenemos que los directores de empresas públicas por el Frente Amplio están denunciando dificultades en el acceso a la información. Probablemente como en el principio de la semana empezó con esto y como después hubieron muchos elementos políticos y económicos y sociales que dejan muy mal parado al gobierno, después sobre el fin de la semana los legisladores departamentales de Montevideo de la coalición llamaron a que se realice un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, porque supuestamente no concurrió a un llamado a sala, siendo que todas las solicitudes de información, hay un video hecho por Cose y su equipo que circula en las redes donde muestra claramente cómo todos los pedidos o casi todos los pedidos han sido eficazmente contestados. Los que no fueron contestados es porque están en curso de contestarse en estos días o no correspondía que se preguntara a la intendencia. Muy bien, esto está en el ámbito político. ¿Por qué razón? Porque es un juicio político, supuestamente va al Parlamento donde no tienen los votos para que prospere el juicio político, pero además porque es una jugada de tapemos todo lo que estamos haciendo mal, señalando a una de las personas con mejor perfil hacia las elecciones del año 24 en Uruguay. Muy bien. Por otro lado, tenemos que Salinas informó que va a dejar el Ministerio de Salud Pública en marzo del año que viene, del año 23. Salinas, ministro por Cabildo Abierto, estaba intentando llegar a un cargo de dirección internacional de salud, pero fue torpedeado porque el gobierno tenía que apoyarlo, Cancillería tenía que apoyarlo y aparentemente no hizo lo que debía hacer para ese apoyo, pero además y sobre todo los decretos que flexibilizaron las normas contra tabaco dejaron muy mal parado a Salinas internacionalmente y no llegó a ese cargo. Tenemos que, vamos a ver que más adelante en la parte de economía, más normas que favorecen a las tabacaleras. Bueno, tenemos por otro lado que las ollas populares han sido señaladas por el ministro de Desarrollo Social, Lema, con el dedo, se ha cuestionado los datos que brindan. El tema es que al principio de la semana las ollas populares ratificaron la continuidad de su esfuerzo y llamaban para una movilización que efectivamente se realizó el día martes, a la que adhirió el PIT-CNT, que fue una movilización realmente importante. Ante esto, el ministro Lema le quitó el apoyo a la coordinadora de ollas populares por presuntas irregularidades en la información. Esto es, la información no es responsabilidad de una coordinadora de ollas populares. Las ollas populares se juntan ¿para qué? Se juntan para hacer comida y darle de comer a la gente. La coordinadora es un organismo mínimo, no es un organismo del Estado con una infraestructura administrativa. Por lo tanto, lo que pasó acá fue que había alguna información dada de buena fe, pero que no era correcta, que después fue reconocido, pero no puede utilizar este pretexto para ir en contra de ellas, para tratar de dejar afuera a la coordinadora de ollas populares. El ministro Lema está atacando la alimentación de la gente, está pretendiendo que es una mentira lo que sabemos que es verdad. Esto es que este gobierno está hambreando a sectores sensibles de nuestro país. Muy bien. El presidente de la República, Luis Lacalle, puso en el cargo de procuradora del Estado vinculada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Sandra Boraño, que es la esposa del ministro Paganini, el que tiene que ver, porque es el Ministerio de Industria y Energía, con los temas del caso Catoen Nattié, que por otro lado sigue su investigación en Fiscalía. Cuando haya
cosas contundentes hablaremos. Por ahora hay investigaciones, no resultados, pero sigue. Bueno, en fin, lo cierto es que esta persona va a tener que investigar los papeles para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tienen que ver con qué bien o mal parado queda su esposo. Qué feo que es eso. Tenemos por otro lado que el Frente Amplio hizo un pedido de informes en el Senado para que se presenten por todo el asunto de Marcet, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero también el prosecretario de Presidencia y el jefe de Inteligencia. Estos últimos dos no tienen obligación legal de presentarse. Esperemos que lo hagan. Y ahora sí, las cosas que tienen que ver con el caso Astesiano. Los que siguen comentarios de Lo Real toda la semana saben que la semana pasada yo estaba mal de la voz, no pude grabar y entonces muchas cosas de este caso quedaron en el aire. Resumiendo, Fiscalía procedió a arrestar a un señor de apellido Astesiano, el cual figuraba como jefe de la custodia de Luis Lacalle Pou. Astesiano aparentemente sería pariente de otro legislador del Partido Nacional, Gandini, y habría sido también chofer en el año 2000 de otras personalidades del Partido Nacional. Esto no implica que Gandini supiera, esto no implica que esa otra persona supiera qué es lo que hacía. Bueno, en el edificio de Presidencia de la República se reunía con gente y a ciudadanos rusos les hacía pasaportes uruguayos. O sea que hacía pasaportes uruguayos corruptos, que se entregaban a personas, vaya a uno a saber con qué fines. Hubo alguien que armó toda una cronología que circuló por las redes sociales, que es muy sugerente, que el caso Marcet, que el caso Astesiano, que viajes a Dubái. Bueno, son un montón de conclusiones, de coincidencias que permiten que uno suponga cosas, pero no permiten que uno llegue a conclusiones que sean absolutamente ciertas, por lo cual yo no me voy a hacer eco aquí de eso, pero búsquenlo porque realmente es interesante ver las conjeturas que se están trazando. Lo cierto es que Astesiano fue llevado a la cárcel modelo de Florida, no pasó por el mecanismo normal para determinar a dónde tenía que ir. En algún momento se sabrá por qué, supongo. Por otro lado, el presidente de la República se excusó diciendo que él no sabía, diciendo que la torre ejecutiva entra cualquiera. Caramba, yo no sabía eso. Me parece muy mal. Yo creo que la torre ejecutiva tendría que haber controles, escáner, que la gente que entre esté previamente agendada. Bueno, parece que no, que entra cualquiera. Por otro lado, tenemos que el 65% de la población manifestó en una encuesta de opinión que suponen que Astesiano tenía más cómplices en el gobierno. Una de las consecuencias, de las tantas consecuencias que ha tenido esto, es que el director de identificación criminal fue sumariado por el Ministerio del Interior. Este funcionario actualizó la información de los delitos de Astesiano que ya tenía, justo cuando la prensa publicó que Astesiano tenía un pasado criminal. Antes de eso lo había borrado. El ministro Heber dice que tanto gente del Ministerio del Interior como de Policía Científica le mintieron a Lacalle. No estoy seguro cuando dice el Ministerio del Interior, dice que el Ministerio cuando estaba a Larrañaga le mintió a Lacalle, está echándole la culpa al muerto, que era de su mismo partido. ¿Cómo era aquello de nos vamos a hacer cargo cuando metemos la pata? Bueno, parece que no. Por otro lado, la Fiscalía está también ahora investigando si Astesiano está vinculado en temas de lavado por varias sospechas que hay con respecto a propiedades. Y aclaremos que el Banco Central del Uruguay también tiene a Astesiano dentro de una lista de deudores irrecuperables. Por otro lado, tenemos que en diputados se aprobó con media sanción la ley que permitiría, sea algo positivo y legal, la eutanasia en Uruguay. Ahora pasa al Senado. Y la presidenta de la JUTEP, la Junta de Transparencia, que es una persona de cabildo abierto, Susana Signorino, anunció que va a renunciar por motivos personales.
No sabemos por qué será, pero ella dice que son motivos personales. Muy bien, vamos ahora a noticias de la economía. Dentro de esta parte tenemos que hay un estudio del equipo que representa a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social que dice que la reforma de la seguridad social va a producir rebajas en los montos de las jubilaciones. La nafta bajó 3 pesos, el gasoil se mantuvo en el mismo precio, el gasoil que mueve los ómnibus, que mueve los camiones, todos los vehículos que usamos para trasladar a los trabajadores, para trasladar las mercaderías, ese no va a tener rebaja, o sea que no va a reflejarse en que los precios cambien para el consumidor. Por otro lado, el Frente Amplio dice que en realidad sí tenía el gobierno margen para volver a los precios del mes de enero y no lo hizo. Por otro lado, tenemos que el gobierno confirmó que no va a dar más dinero a la Universidad de la República, le va a dar un 2,9% para sueldos, que ADUR, el sindicato de los docentes de la Universidad de la República, informa que eso no alcanza ni siquiera a recuperar el salario real perdido en este tiempo. Un 83%, según otra encuesta de los uruguayos, indica que está convencido de que el gobierno tendría que darle mayor dinero a la Universidad de la República. La inflación en este periodo ha aumentado mucho. El observador habla de un 10%, la diaria habla de un 9,95%. En cualquier caso, alrededor de un 10%, impulsado sobre todo por frutas y verduras, cosas fundamentales que tienen que ver con la alimentación de la gente. ¿Qué es lo que hace frente a esa suba de los precios, que eso es la inflación? El Banco Central del Uruguay sube las tasas. Ellos parten de la suposición de que cuando la inflación aumenta es porque aumenta la cantidad de dinero circulante. Aumentan las tasas para que la gente de dinero deposite más y entonces haya menos dinero en plaza. Si hay menos dinero, supuestamente se consume menos. Pero frutas y verduras, señores, esto es lo que come todo el pueblo, es lo que no se puede dejar de comer. ¿Qué es lo que hacen al quitar dinero de plaza? Hacen que los trabajadores tengan menos de dónde trabajar, que los trabajadores independientes tengan menos a quien venderle sus servicios. Por lo tanto, producen más recesión y más hambre para los más necesitados, ese hambre que ellos dicen que no existe. Muy bien, tenemos por otro lado que las exportaciones en el mes de septiembre bajaron un 0,2%. Con respecto a septiembre del año anterior, las exportaciones a China bajaron un 46%. Tenemos por otro lado que el Poder Ejecutivo eliminó la prohibición de que las compañías tabacaleras reciban beneficios tributarios, o sea, igual que antes les permitieron hacer cosas con marcas y todo eso. Sería muy interesante algún día tener tiempo para hacer un video sobre lo que son las marcas y cómo tienen un lugar importantísimo, central en el capitalismo del siglo XXI, y porque es muy importante, por lo tanto, luchar en contra de las marcas en toda la línea, en este caso por la salud, en el tema del tabaco, donde ahora además se les beneficia permitiéndoles exoneraciones tributarias a las compañías. Pero el tema de las marcas es muy largo e importante. Vamos ahora a noticias del campo sindical. Bueno, huelga en la Universidad de la República, se inició con ocupaciones en medicina, ciencias sociales, el litoral norte, etc. También los docentes y estudiantes de secundaria iniciaron una huelga. El presidente de el Codicen, Robert Silva, colorado él, está invitando a los estudiantes y a los docentes a que vayan igual, o sea, quiere que la gente carneree, está buscando fortalecer la posición de su gobierno y debilitar la posición de lucha de los trabajadores, cosa que no debe llamarnos la atención, es lo que deberíamos suponer obviamente que va a ser este gobierno, antipopular y antisindical. Tenemos que fue ocupado el Liceo Dámaso, y también hay estudiantes que realizaron un paro activo en el Bauzá. En redes sociales vi que la directora del Dámaso habría renunciado. No lo vi en órganos de prensa, o sea que espero poder tener más adelante alguna confirmación al respecto. Tenemos que AFUTU Montevideo determinó también, AFUTU, Federación de Trabajadores de la UTU, paro por tiempo indeterminado. Hay ocupaciones en un centro María Espíndola, en 9 liceos.
hay todo un movimiento muy fuerte en ese sentido. El Sindicato de Formación en Educación está analizando ir a la huelga si no se da soluciones por el tema de la semestralización que plantea la reforma. ¿Qué es esto? A ver, mientras que la mayoría de los uruguayos estamos acostumbrados a los cursos anuales, como la escuela y el liceo, a nivel terciario, universitario, la norma, no solo en Uruguay, a nivel mundial, son los cursos semestralizados, o sea, medio año un curso, medio año otros cursos. Esto habitualmente en la Universidad de la República significa que un docente cobra no los meses que va a trabajar, no, cobra todo el año, porque entonces durante un semestre da X cantidad de horas de clase, y después, durante el otro semestre, tiene que estarse formando, estudiando, investigando, realizando extensión, tomando exámenes, atendiendo consultas de estudiantes, escribiendo y publicando, etc. O sea, un sistema que permite que los docentes mejoren su formación y su performance, tanto en su conocimiento como en su desarrollo y planificación educativa. Es un buen sistema, pero acá no está aclarado cómo va a funcionar en secundaria, ¿tá? Cómo van a aplicar en la formación de secundaria, no, perdón, en la formación de los docentes, en magisterio, IPA, etcétera. Entonces, esto tiene que aclararse porque existe la sospecha de que lo que se busca es recortar los ingresos de los docentes y no hacer las cosas como se debiera. Muy bien, por otro lado, COFE está rechazando el nuevo sistema de certificaciones que y van a buscar que recorrer un camino que tiene que ver con su declaración como inconstitucional. Los trabajadores de los lácteos van a un paro general por el conflicto que existe con la distribuidora de helados Conaprole. El Zunca, por su lado, el 20 de octubre va a llamar a un paro y movilización. Muy bien, vamos ahora con noticias de la educación. Rozamos la educación por el lado de lo sindical, ahora vamos a la educación más propiamente dicha. Robert Silva y los sindicatos están en una disputa. Los sindicatos dicen que la reforma no se va a poder aplicar en el año próximo, 23, porque no hay nada más que generalidades, no están los programas. Robert Silva dice que sí, que se va a aplicar. O sea, lo que está diciendo es, vamos a hacer cualquier chapuza de programa y lo van a tener que dar. Eso traducido es lo que está implicado en lo que dice esta contradicción de contradicciones. Por otro lado, alumnos y docentes del Liceo Departamental de Colonia están denunciando que hay filtraciones en los caños que van hacia las aulas y otros problemas edilicios más en ese lugar. La ATD, o sea, la Asamblea Técnico Docente de Primaria, dijo que dado que la reforma educativa que están realizando desde el gobierno se está haciendo a espaldas de los docentes, ellos se van a retirar de las comisiones que discuten los cambios en los programas. Muy bien, vamos ahora a noticias que tienen que ver con el campo de la salud. Aquí tenemos que hay un tema de preocupación, es un tema de preocupación en realidad hace muchos años cuando uno conversa con personas que de un punto de vista científico saben sobre esto. Los antibióticos cada vez están siendo menos eficaces, hay cada vez mayor cantidad de brotes de bacterias multiresistentes e infecciones hospitalarias en Uruguay. Esto puede implicar cosas muy peligrosas. Es muy importante tratar de mínimamente colaborar todos, no tomando nunca antibióticos sin consulta médica previa. Por otro lado, tenemos que en materia de noticias ambientales, en el departamento de Maldonado se denunció el ingreso de trigo transgénico proveniente de la República Argentina. Los denunciantes dicen que ni el Ministerio de Ambiente ni el de Ganadería, Agricultura y Pesca tienen control efectivo sobre ese ingreso. Bueno, esto es todo lo que tenemos para esta semana. Nos vemos la semana próxima.